Le damos la bienvenida también a cada una de las personas que se han conectado a través de nuestras diferentes redes sociales. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ellos también? Bienvenidos los que están dentro del país, fuera del país. Reciban bendiciones hasta que sobreabunden. Desde esta tierra, tierra de gracia, dígalo, tierra de bendición, tierra de avivamiento. Gloria al nombre de nuestro Señor. Así que diga amén como que si lo está creyendo. Qué bueno. Bueno, sin más, quisiera comentarles el título de este mensaje: no entregues lo que te pertenece. ¿Qué tal si se lo dice al que está a su lado? No entregues. Usted sabe que yo molesto un poco con esto. Míreme con ojos de amor. No entregues lo que te pertenece. Y este mismo mensaje obviamente lo compartí con los hermanos del primer servicio y sé que también va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Esa palabra poderosa de Dios. Yo le comentaba a los hermanos en el primer servicio que cada situación, escuche bien, no se me distraiga, cada situación, cada problema que nosotros presentamos o pasamos, siempre va a demandar una respuesta de nosotros, ¿sí o no? Esto se los he comentado muchas veces. Toda situación que nosotros estemos atravesando demanda que nosotros podamos responder, pero no con cualquier respuesta, sino con aquellas respuestas, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros enfrentemos o demos de acuerdo a lo que estemos viviendo. Ahora, nosotros en esa respuesta podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos hacerlo no respondiendo. Le decía a los hermanos que eso no solamente es quedarse callado, porque usted y yo podemos tener una situación, un problema, una crisis, como usted lo quiera llamar. Y usted y yo determinamos la actitud que vamos a tener ante lo que estamos viviendo, ¿ok? Pero nosotros podemos responder no respondiendo, como les dije, que no se refiere solamente a quedarse callado, sino no hacer nada para resolver la situación. Y obviamente, si nosotros no hacemos nada, nada va a suceder. O yo creo que sí van a suceder algunas cosas, las cosas van a empeorar. Fíjese, porque a veces decimos, bueno, no voy a hacer nada, voy a dejar las cosas tranquilas como están. Pero usted y yo sabemos que eso no da resultado. Otros también pueden responder ante lo que están viviendo de manera evasiva, es decir, evaden. Y la evasión tiene que ver también con evitar actuar. Y no solamente evitar actuar, sino evitar asumir responsabilidad. Y yo creo que esto es uno de los temas álgidos, ¿no?, de este pasaje hoy, de esta predicación, que tiene su sustento también en lo que es el sentido de responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener. Algunos, como les dije, no respondiendo, otros evadiendo, otros responsabilizando a otros. Y sabes, es cuando nosotros trasladamos la culpa a otros de lo que nosotros deberíamos hacer. Y creo que esto es una constante. Siempre que las cosas se nos salen de las manos, aquellas cosas que no hacemos, no asumimos, siempre tratamos de buscar un responsable. Y usted y yo sabemos que si es una situación de pareja, si es una situación entre hermanos, con familiares, en el trabajo, lo que sea. Cuando hay un conflicto, sabemos que ambos lados tienen responsabilidad. Quizás en menor o mayor proporción, pero ambos tienen responsabilidad. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad. Yo no sé cuál es, y yo oro al Señor para que nosotros en esta mañana podamos entender el grado de responsabilidad que tenemos en lo que está sucediendo, quizás en tu matrimonio, lo que esté sucediendo en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en aquello que has emprendido, incluso aquí en la iglesia. Entonces, muchas personas responsabilizan a otros. ¿Por qué? Porque de alguna manera no quieren encarar las consecuencias de lo que está sucediendo. Y otros, que creo que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que actuemos. La otra posición es que muchas personas actúan. Y sabe, le decía a los hermanos también que actuar tiene que ver con ejercer nuestra función de acuerdo a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Entonces, en esta mañana también es el propósito de Dios
que cada uno de nosotros podamos entender la responsabilidad que tenemos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos atravesando, porque como les decía, en medio de lo que sucede, en medio del problema, en medio de la crisis, como usted lo quiera llamar, nosotros tenemos un grado de responsabilidad. Entonces, con relación a esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Escuche bien. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, su actitud, mi actitud, en medio de lo que estamos atravesando? En medio de lo que estamos viviendo, entendiendo obviamente, como se los he dicho muchas veces, y no está de más que se lo diga, que la actitud tiene que ver con esa manera como nosotros respondemos a las situaciones. La manera como nosotros abordamos cada uno de los problemas que vivimos. Como les dije, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia o cualquier área de nuestra vida. Cómo nosotros estamos respondiendo. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? Esos problemas que se presentan con los hijos, esos problemas que se presentan con el cónyuge, esos problemas que se presentan en el trabajo y también con otras personas. ¿Cuál es mi actitud hacia las necesidades que tengo? Esas necesidades que no todas las veces son financieras, aunque es un común, ¿verdad? Pero también hay necesidades dentro de nosotros, como esas necesidades que son afectivas. Entonces, ¿cómo yo estoy reaccionando ante eso? Ante esas necesidades, esas carencias afectivas, esas carencias materiales que nos están golpeando a la mayoría de cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi actitud ante la crisis? Porque la crisis siempre va a llegar en nuestra vida. Siempre. Yo creo que nadie en este auditorio puede decir, yo no he pasado por ninguna crisis o no voy a pasar por ninguna crisis. Quizás en este tiempo presente usted está pasando por alguna crisis. Y esa crisis tiene que ver con esos cambios inesperados que llegan a nuestra vida. Esos cambios que pareciera que vienen a voltearlo todo. Quizás una crisis en la salud, una crisis en la familia, una crisis en el ministerio, una crisis existencial. Porque hay crisis de todas maneras cuando las cosas se complican. Y sabes, vienen algunas cosas a alterar nuestra vida o nuestra dinámica familiar. Como cuando alguien en nuestra familia enferma, cuando está allí a la puerta una amenaza de divorcio, de separación, cuando tenemos conflictos con los hijos o ellos están incursionando quizás en un camino autodestructivo para ellos. Lo cierto es que las crisis se manifiestan de muchas maneras, pero la pregunta es, ¿cuál es mi actitud ante lo que me está afectando? ¿Cuál es mi actitud ante la crisis? Porque como les decía al principio, lo que pasamos va a demandar, ¿sabes? Lo quiera usted o no, lo querramos o no, va a demandar una respuesta de cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes? No cualquier respuesta. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo me estoy comportando? Eso es bueno que nosotros lo entendamos, porque muchas veces no nos paramos a pensar en esto. Vemos quizás la actitud del otro, de la otra persona, criticamos, enjuiciamos, vemos lo que le corresponde en responsabilidad a la otra persona. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo me estoy comportando ante esto? ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? Porque muchas veces no es que estemos haciendo algo mal. Y usted lo dirá, no estoy haciendo nada malo. Eso no es el problema muchas veces. El problema es, ¿sabes?, no hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo quizás de manera incorrecta? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Porque les decía a los hermanos también, todo en esta vida, y siempre creo que es uno de mis eslogans, ¿no? Todo en esta vida es cuestión de actitud. Amén. Todo en esta vida es cuestión de actitud, pero no cualquier actitud, sino, escuche bien, una actitud, una manera de responder, una manera de abordar la situación en armonía, en consonancia con la responsabilidad que tengo. Así debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Y que obviamente esa responsabilidad que usted y yo tenemos es intransferible. Diga conmigo, intransferible. No la podemos transferir a nadie más. ¿Quiere que siga ahondando? Amén. Sí, ¿verdad?
Vamos a ir más hondita ahorita. Entonces, es intransferible. Son como los boletos de avión. Usted puede comprar un boleto, ¿verdad? Se le puede acercar la fecha y usted puede perder el boleto, pero jamás lo va a poder transferir a otros. Así son las responsabilidades que tenemos. Hay responsabilidades que son compartidas, como lo hemos aprendido también en esta congregación. Lo que corresponde a esos círculos de responsabilidad compartidos. Pero hay responsabilidades, mis hermanos, que son intransferibles. Nadie más las puede hacer por cada uno de nosotros. Ahora, usted y yo podemos tener cualquier actitud ante lo que estamos atravesando. Y algunas personas optan, como lo vemos, por huir. Otras personas optan por responsabilizar a otro, como les decía. Otros evaden, otros no hacen nada. Pero sabe, sea lo que hagamos en esta vertiente, no vamos a solucionar absolutamente nada. Yo le decía a los hermanos, y creo que se los dije a usted en una oportunidad, ¿sabe? Por lo general, yo soy docente, y por lo general, cuando los niños tenían complicaciones para hacer algún tipo de letra, ¿sabe lo que hacían los padres? Le tomaban la manito y se la hacían. Entonces ellos llevaban, ¿verdad, maestra Luisa? Que eso se ve mucho, profesora Luisa. Aún lo hacen. Entonces el niño hizo la tarea, no se la hizo el padre. Yo quiero que usted y yo entendamos algo. Dios no nos va a agarrar la manito en las cosas que usted y yo deberíamos hacer. Dios no va a hacer la tarea por nosotros de aquellas cosas, ¿sabe?, que exclusivamente nos competen a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros podemos tener muchas inconformidades. ¿Quién no tiene inconformidades? Laborales, quizás en el matrimonio, en las relaciones, en la misma iglesia. ¿Sabes? Hay personas que tienen inconformidades. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Las cosas deberían ser de esta manera, deberían funcionar. Los pastores, los mentores deberían hacer aquello, esto. No se ve. Eso sucede en todas las iglesias y en todas las áreas de nuestra vida, porque siempre vamos a tener inconformidades, siempre vamos a tener problemas, mis hermanos. Si no les gusta la palabra problema, vamos a decir asuntos por resolver. Siempre vamos a tener, ¿sí o no?, asuntos por resolver. Siempre vamos a sufrir decepciones. Siempre vamos a recibir desilusiones de otros. Pero ¿sabes? El problema es que si no estamos haciendo nada en medio de las inconformidades, en medio de las decepciones, de las carencias, de los asuntos por resolver, ¿sabes? Nosotros vamos a caer en el plano de la negligencia. Diga conmigo, negligencia. En el plano de la negligencia. Entonces, ¿con qué tiene que ver la negligencia, mis hermanos? La negligencia es esa actitud que nosotros tenemos de descuido al dejar de hacer aquellas cosas en las cuales debemos asumir responsabilidad. La negligencia tiene que ver con la falta de cuidado. No solamente esa falta de cuidado propio, ni la falta de cuidado en el hogar con las cosas, sino la falta de cuidado en atender, en sostener con relación a otro lo que nos corresponde a cada uno. Y no solamente en la iglesia, sino aún también en el ámbito ministerial. Se nota muchas veces esa negligencia. Cuando somos negligentes, tenemos falta de atención en el cumplimiento de los que nos corresponde. ¿Y sabes qué? Eso nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura. Aquello que dejamos de atender y quizás le estamos poniendo atención a otras cosas, que no digo que no sean importantes, pero que no van en el orden de la jerarquía que deberían tener en nuestra vida. Y usted y yo sabemos que lo que no está en orden en nosotros, eso con el tiempo se vuelve un problema. ¿Sí o no? Isaías 30:13, un versículo que les he citado en algunas otras oportunidades con relación a esto. Fíjense lo que dice: por tanto, os será este pecado como una grieta que amenaza. Algo que empieza por algo pequeño, se los he dicho, ¿verdad? Como el parabrisas en una pared.
algo que hemos dejado de atender en nuestra vida. Eso que muchas veces creemos pequeño puede traer una gran ruina a nuestra vida, a lo que hacemos, aquello en lo cual también hemos emprendido. Y dice, extendiéndose en una pared elevada cuya caída, es decir, desplome, viene súbita y repentinamente. Pero cuando la pared cae súbita y repentinamente, ¿sabes? Fue por algo que no se generó de un día para otro, sino algo que descuidamos. Algo en este contexto que le estoy hablando, donde no asumimos nuestra responsabilidad, quizás esperando que las cosas pasen como lo hacemos la mayoría de nosotros. Quizás las aguas van a bajar, quizás la situación va a mejorar con el tiempo. Y sabes, de alguna manera es una evasión también en nuestra vida. Por eso les invito a buscar en 2 de Samuel 23, 11, 2. Son 2 versículos, creo que son bien cortos, pero de alguna manera nos enseñan unos principios maravillosos. 2 de Samuel 23, 11, 12. ¿Sabes? Porque en esta mañana, escuche bien, les hablaré, ahorita lo vamos a leer, de un hombre llamado Sama, que tuvo una actitud. Por eso les hablé inicialmente de la actitud. Esa manera de responder ante las amenazas. La manera de responder ante las necesidades, ante los problemas, ante la crisis. Aquello que viene a nuestra vida a alterarlo todo. Entonces, aquí nosotros vemos en estos versículos la vida de un hombre, ¿sabes? Que tuvo una actitud determinante. Y no solamente determinante, sino, diga conmigo, diferente. Diferente en medio de aquello que lo amenazaba. En medio de aquello que vino contra aquello que le pertenecía. No solamente a él, sino a su familia. Habla la historia de un hombre que asumió su responsabilidad, aun cuando las condiciones no eran las mejores. Porque por lo general, la mayoría de nosotros queremos actuar cuando la situación nos favorece. Cuando el viento está a nuestro favor y no hay ningún tipo de corriente contraria. Pero sabes, aquí en la palabra de Dios nos deja plasmado un hombre, el ejemplo de un hombre, que a pesar de que las condiciones no estaban dadas a su favor, ¿sabes? Él actuó de una manera determinante y de una manera diferente al resto. Por eso digo que le diga al que está a su lado, dígale, tú no eres el resto. Tú no eres el resto. Usted y yo en el Señor estamos llamados a tener una actitud diferente en medio de lo que estamos viviendo, porque les he dicho en otras oportunidades, varias veces en este tiempo, hay cosas que nos van a suceder igual a la gente que no conoce a Dios, ¿sabe? Y tanto a ellos como a nosotros, todo eso invita ¿a qué? A una respuesta. Pero sabes, hay una diferencia. La diferencia es quién está con nosotros y lo que nos ha dado el que está con nosotros. Amén. Entonces allí en esos 2 versículos nosotros vemos a un hombre que no demostró negligencia con lo que le correspondía hacer. Aún, escuche bien, cuando no tenía la ayuda de otros. Un hombre que quedó prácticamente solo. Digo prácticamente porque obviamente Dios nunca lo abandonó. Pero que quedó solo en el momento cuando más lo necesitaba. Pero aún así no demostró negligencia, sino que él hizo aquello que bajo su responsabilidad debía ser hecho. Amén. 2 de Samuel 23, 11, 12 dice lo siguiente. Escuche bien. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño, escuche bien, terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, está hablando de Sama.
Él entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Cuándo? Cuando los demás habían huido. ¿Cuándo? Cuando los demás habían huido. Y dice, y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Nosotros vemos que estos dos versículos que tenemos aquí nos enseñan muchísimo. Cuando nosotros extraemos qué es lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y usted puede ver allí que, como ya les dije, habla de un hombre llamado Sama. Y sabe, Sama estaba en la lista de los valientes de David. David tenía alrededor de 37 hombres más valientes. Tenía muchos más en su ejército. Tenía 3 más valientes que todos. Y tenía otros valientes. Y cuando hace la descripción aquí en este capítulo, Sama era el número 4. Era el número 4. Sabes que estaba en esa lista de los valientes. Ahora la pregunta es, ¿por qué Sama estaba en esta lista? ¿Por qué? Porque igual, cuando usted lee, y les recomiendo que lo lea, la descripción de cada uno de los valientes, usted puede notar por qué ellos estaban en esa lista. Solamente los valientes. En esa lista no había ningún cobarde, sino todos aquellos que habían enfrentado situaciones en medio de peligro. Pero, ¿sabes? No soltaron su responsabilidad. Hombres que en medio aún de no tener a más nadie que les ayudara, ellos no volvieron. Ellos no se volvieron atrás, sino que mantuvieron la asignación y la responsabilidad de aquello que era intransferible para otras personas. Por eso ellos merecían estar allí. Allí estaba Sama, igual que el resto de los valientes. ¿Por qué? Porque él actuó de manera diferente. Pero, ¿sabes? En condiciones muy difíciles. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Él no actuó como el resto, que se dieron a la fuga. No actuó como el resto, que salieron huyendo, abandonando lo que era de ellos y lo que era de su generación. Sino, dice la palabra, que él actuó de manera diferente en medio de esa situación difícil. ¿Y qué es una situación difícil? Una situación de prueba. Una situación de extremo peligro, en donde vamos a demostrar la conciencia de la responsabilidad que tengamos. Y escuche bien, ¿cómo nosotros respondemos en medio de lo que vivimos? ¿En qué momentos nosotros vamos a demostrar nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cómo vamos a demostrar nuestra responsabilidad como esposos, como esposas, como hijos? Como aquellos que hemos sido llamados por Dios. ¿Sabes? ¿Cómo vamos a demostrar esa responsabilidad? No en palabras, sino en medio de la crisis. Allí va a aflorar el grado de responsabilidad que no solamente nosotros tengamos con las personas, sino el grado de responsabilidad que tengamos con aquello que un día nosotros nos propusimos alcanzar. Porque no solamente tenemos responsabilidad con otros, sino que tenemos responsabilidad con nosotros mismos. Con aquello que un día iniciamos, con aquello que pertenece a los planes, a los propósitos que el mismo Dios puso en nuestro corazón. Pero que a pesar de que Él los puso en nuestro corazón, no por eso no vamos a tener inconvenientes. Van a venir momentos de crisis. Van a venir obstáculos, pero en medio de esos obstáculos va a salir el grado de responsabilidad que usted y yo tengamos en nuestro corazón. ¿Cómo lo demostró Sama? Entre muchas cosas. Él permaneció, diga conmigo, permaneció, donde otros huyeron. Él permaneció, ¿sabes? Allí. Y permanecer tiene que ver con quedarse. Con no moverse, aun cuando la situación es compleja, aun cuando la crisis llega,
Cuando un hombre y una mujer tienen sentido de responsabilidad, quizás el matrimonio está pasando por temporadas oscuras. La economía, lo que usted está haciendo, aún el ministerio. Pero sabe, ese sentido de responsabilidad y el conocimiento de la responsabilidad lo lleva a mantenerse a pesar de. Amén. Y sabe, para hacer eso se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente. Por eso Sama, él se quedó. Él permaneció mientras otros huyeron. ¿Y sabes lo que hizo Dios en respuesta a esa permanencia? Dice la palabra de Dios que Dios le dio una gran victoria. Por eso siempre les digo que el cobarde no es una opción para Dios. Dios quiere levantar gente valiente en este tiempo. Y no es aquel valiente que hace alarde de lo que tiene, alarde del carácter que tiene, sino gente que está dispuesta a mantener su responsabilidad a pesar de que la temporada no sea tan buena, a pesar de que las cosas no estén saliendo como queremos. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Porque a veces las cosas no salen como queremos. ¿Sabes? A veces no tenemos de las personas lo que nosotros esperamos. A veces no sentimos lo que debemos hacer. Pero cuando usted y yo tenemos un grado de responsabilidad, entendemos lo que es la responsabilidad. Lo sienta o no lo sienta, usted y yo sabemos que no abandonaremos. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? Y yo creo que esto es lo más difícil, esto que voy a decir. Dios deja sus registros para que vean cómo nosotros podemos actuar en medio. Porque quizás nosotros digamos, no, eso es imposible. Si fuese imposible, no estuviera registrado aquí. Dios no nos va a demandar algo que no podamos hacer. Sería un Dios injusto. Y si Él nos demanda y nos deja ver algo que nosotros debemos hacer, es porque realmente lo debemos hacer. Entonces Sama fue un hombre que a pesar de que no tenía apoyo de los demás, él permaneció. ¿Y cuántos de nosotros desistimos? ¿Cuántos de nosotros abandonamos? ¿Cuántos de nosotros ahí lo dejamos? Porque decimos, no tuve apoyo, nadie me ayudó, nadie me llamó, aquí yo estoy solo. Pero cuando hay un espíritu determinante, cuando hay conciencia de la responsabilidad, usted y yo sabemos que el Señor y yo y usted somos mayoría. Sama tenía esa conciencia. Por eso se atrevió. Porque uno de nosotros puede hacer a 1000 perseguir y 2 de nosotros puede hacer huir a legiones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero ¿de dónde venía esta capacidad de respuesta de Sama? Esa capacidad de poder plantarse en medio del terreno y poder combatir con aquellos filisteos que le aventajaban. ¿De dónde venía esa actitud? Muy diferente a los demás. Como les decía hace unos minutos, él estaba en la lista de los valientes porque él tuvo una actitud diferente a los demás en tiempos de crisis. Porque en tiempos de bonanza todos somos valientes. En tiempos de bonanza todos tenemos fe. En tiempos de bonanza todos nos amamos, nos queremos, tenemos el mejor matrimonio, tenemos la mejor relación con los hijos. Pero basta que la crisis toque. Basta que nosotros seamos golpeados con una crisis, con una situación. Allí va a salir, ¿sabes? El grado de responsabilidad, de compromiso que cada uno de nosotros tengamos los unos con los otros y en aquello que nosotros hemos asumido, aún aquellas cosas para Dios. Entonces, ¿de dónde venía la capacidad de Sama? ¿De dónde venía su actitud? ¿Sabe? Sama era un hombre, dígalo conmigo, comprometido. Él era un hombre comprometido con su heredad. ¿Y cuál era su heredad? Era esa tierra. Era ese cultivo que representaba no solamente el sustento para todo el pueblo, sino que representaba el sustento de toda su familia.
lo que le pertenecía a su familia. Entonces, si lo tomamos para nosotros, ¿qué representa una heredad? ¿Qué representa una heredad en nuestra vida? Lo que Dios nos ha dado. Representa todo esto. ¿Qué Dios nos ha dado? Dígame usted. Dios nos ha dado la vida. Nos ha dado, diga conmigo, familia. Dios nos ha dado salud. Dios nos ha dado un ministerio. Dios nos ha dado sueños. Nos ha dado cosas muy valiosas. ¿Sabe? Una heredad representa también todo aquello en lo cual usted y yo hemos invertido tiempo. En lo cual usted y yo hemos invertido aún recursos. En lo que hemos trabajado con esfuerzo, con amor, pero también con dedicación. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a dejar despojar de todo aquello que Dios nos ha dado? ¿Nos vamos a dejar despojar de todo aquello que tanto nos ha costado? Porque hasta donde has llegado, tú sabes que eso te ha valido esfuerzo, dedicación, que has tenido que abstenerte de muchas cosas para el lugar donde estás. Entonces lo vamos a dejar perder. Dígale al que está a su lado, lo vas a dejar perder. Por eso Sama era diferente. Él estaba comprometido, no estaba dispuesto a perder. Él no estaba dispuesto a cederle al enemigo lo que a él le pertenecía y a su familia. Y sabes, alguien que es responsable, y por favor no se me disperse, alguien que es responsable, alguien que es comprometido, va a ser totalmente responsable. Alguien que está comprometido con su heredad. Alguien que está comprometido con lo que Dios le ha dado para que sostenga. ¿Sabe? Es una persona, diga conmigo, que cumple su obligación. Y esa palabra no nos gusta mucho. Porque decimos, nada obligado es bueno. Déjeme decirle, y les picho el globo, que el compromiso es igual a obligación. Porque cuando las ganas faltan, los sentimientos están movidos, nosotros creemos que los otros no merecen, o que los sentimientos nos dicen que no va a ser posible. ¿Sabes lo que sale adelante? El compromiso, que es igual a la obligación. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aun cuando el panorama no sea favorable, aun cuando las cosas no vayan viento en popa. ¿Por qué? Porque un compromiso viene del valor que eso tenga para usted. Por eso les decía que voy más profundo. ¿Qué valor tiene eso para ti? Porque si no lo vamos a sostener, no lo vamos a cuidar, entonces eso habla del valor que eso tiene para nosotros. Como cuando decimos, mi familia es importante. Mi esposo, mi esposa, mis hijos es importante. Y pasa la familia por una crisis. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué estoy haciendo para aquello que tiene valor para mi vida sea sostenido? Y el enemigo no se lleve lo que a mí me pertenece. Entonces lo que tiene valor para nosotros, mis hermanos, lo vamos a sostener. Por eso el compromiso no tiene que ver con los sentimientos. Si lo siento, si no lo siento, lo peor en nuestra vida es ser gobernado por las emociones y por los sentimientos. Ellas nos invitan cuando llega la crisis a claudicar. Ellas nos invitan, no, esto no es para ti. ¿Sabes? Métete por otra parte, haz otra cosa, porque no quiere que seamos persistentes. Que no seamos perseverantes. Quiere que abandonemos el terreno para que el enemigo haga todo lo que quiere hacer en nuestra vida y en la vida de los nuestros. En nuestros sueños y en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí me entiende, iglesia? Y yo decía, Señor, ¿cuánto nosotros necesitamos conocer esto? Porque estamos en un mundo, en un sistema gobernado por emociones, sentimientos. Si lo sientes, hazlo. Si no lo sientes, no lo hagas. Hay cosas que no sentimos que debemos hacerlas. Y hay cosas que sentimos que no debemos hacerlas. ¿Sí o no? Entonces diga conmigo, compromiso.
Y esa era la diferencia entre Sama y todos los que huyeron. Pero sabes, lo opuesto al compromiso lo vemos en todas estas personas que huyeron. Ellos pudieron haberse unido y decir, sabes, si nos unimos vamos a prevalecer contra el enemigo. Pero ellos tomaron el atajo que toma la mayoría. ¿Y cuál es el atajo? El abandono. Cuando las cosas se tornan no tan buenas. Entonces lo opuesto al compromiso, lo contrario al compromiso es la apatía, es la indiferencia. Es como que si ya no importa nada, bueno, si esto tiene que suceder, que suceda. Los planetas están alineados, ¿será que eso tiene que suceder así? El cosmos, el universo no está a mi favor. El Señor reprenda al diablo. Ese es un atajo. Entonces aquel que no está comprometido, no le importa la situación de su casa. No le importa lo que hay en el corazón de los hijos. No le importa lo que está sucediendo en el corazón del cónyuge, del esposo, la esposa. ¿Saben? Es indiferente a lo que está sucediendo en su trabajo. Ve que el ministerio va en picada y pareciera que no le importa. No le importa sus estudios, los proyectos, lo que emprendió. Eso es lo contrario al compromiso. La negligencia, la apatía. Y dice allí en el versículo 11 que los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y sabes, siempre los filisteos fueron enemigos de los israelitas. ¿Y qué representan los filisteos en nuestra vida? No solo aquello, escuche bien, aquello que quiere venir a robarte. No solo aquello que quiere venir a despojarte, que quiere que tú caigas en ruina como esa pared, que cae súbitamente. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que representan los filisteos en nuestra vida. Pero no representa solamente eso, despojo, robo, ruina para nosotros. Sino, sabes, todo aquello que nos invita a que dejemos nuestro lugar. A que tú y yo dejemos nuestro lugar. Porque sabes, cuando tú y yo dejamos nuestro lugar, ¿qué es lo que hace el enemigo? No tiene ningún tipo de resistencia. Le dejamos todo, como en bandeja de plata, para que Él haga lo que solamente Él sabe hacer, porque le estamos entregando todo. Cuando usted y yo no hacemos nada, le estamos entregando nuestra heredad al enemigo. Y la heredad que Dios nos ha dado no es para entregarla, ¿sabes? Es para cuidarla, es para sostenerla y para pelear por ella. Y es lo que queremos evitar muchas veces. Es lo que queremos evitar. Por eso la gente decide divorciarse. Es el atajo. Por eso la gente decide no hablarle a los hijos. Por eso las personas deciden, bueno, no vengas más a mi casa, no hago más nada para el Señor y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sostener, ¿sabes? Sostener, ser determinante, plantarse donde el Señor nos quiere para defender lo que nos corresponde, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere oración, requiere ayuno, perseverancia, pero la mayoría no está dispuesto a pagar ese precio. Requiere confiar en Dios. Aun cuando pareciera que no pasa nada, requiere paciencia, entender que Dios gesta algunas cosas y en su tiempo se manifestarán. Pero la cultura de la inmediatez, ¿sabes? Está en nuestra mente y queremos todo rápido. No queremos tener esfuerzo por aquellas cosas que lo merecen. Y dice que todos huyeron excepto uno. Todos abandonaron el terreno que era el alimento y la provisión para su familia, pero excepto uno que se quedó. ¿Sabes? Ellos olvidaron su responsabilidad. Qué fácil es olvidar nuestra responsabilidad cuando viene la crisis. Qué fácil es olvidar nuestra responsabilidad cuando somos movidos por algo. Qué fácil es olvidar nuestra responsabilidad cuando hay enemistades.
Cuando hay crisis en las relaciones, defender aquello que el Señor nos ha dado. Y sabe, es por eso que nosotros lamentablemente vemos tantas familias en ruinas. Vemos proyectos en ruinas. Vemos emprendimientos en ruinas. Relaciones en ruinas. Ministerios, y perdone la expresión, en ruinas. ¿Por qué? Porque tenemos, sabes, vemos como un problema conquistar. No queremos, como les decía, conquistar. No queremos pelear por lo que queremos. Queremos que alguien venga, nos ore, el efecto placebo y ya. Ora por mi necesidad. Podemos orar los unos por los otros, pero es tu responsabilidad intransferible orar por tus hijos, orar por tu familia, dar ejemplo por tu familia. Yo puedo orar por ti, yo no vivo contigo. Podemos, sabes, interceder los unos por los otros. Pero es la responsabilidad de cada quien lo que el Señor le ha conferido. Y sabes, lo que nosotros no defendemos será ocupado por el enemigo. El terreno que nosotros cedemos será ocupado por el enemigo. Y lamentablemente llegaremos a perder aquello que decíamos querer. ¿Y por qué digo decíamos querer? Porque cuando usted y yo queremos algo, cuando usted y yo valoramos algo, ¿sabes? Tenemos sentido de responsabilidad. Lo vamos a sostener y lo vamos a defender en el nombre del Señor. Amén. Y dice el 12. Él habla de Sama. Entonces se paró, diga se paró. Él se paró en medio del terreno y lo defendió. Fíjense. No le dejó, quizás miró hacia atrás y dijo, nadie me acompaña, pero yo sigo adelante. Nadie te acompaña, nadie cree en ti, pero tú sigues adelante. Las cosas no han salido quizás como tú esperabas, pero tú sigues adelante, porque tú no eres de los que retroceden, sino aquellos que perseveran, aquellos que van hacia adelante para preservación del alma, como dice la palabra de Dios. Y que usted y yo seamos como Sama, que no estemos dispuestos a perder lo que nos pertenece. ¿Quién trabaja para perder? ¿Quién construye una familia para perderla? ¿Quién trabaja incansablemente, para forjar algo y luego lo cede a alguien? Creo que nadie. Y a veces muchos. Esa debe ser nuestra actitud, como la de Sama. De no estar dispuesto. Yo no digo que las cosas no sean, que las cosas sean fáciles. Porque a veces la gente piensa que como uno está en esta posición, uno no ha pasado también situaciones. Yo también sé de lo que estoy hablando. De lo que te estoy hablando. Lo hemos experimentado y lo experimentamos en nuestra propia vida. ¿Sabes? Y hay tiempos donde el Señor nos dice como Samuel. Como el Señor nos dice como Josué. Ok, ya lloraste. Pero es tiempo de levantarte. Y yo no subestimo el llanto. Pero te he dicho que el llanto no es el que abre los cielos. Es el clamor. Es la intercesión que abre los cielos. Porque quizás has llorado. Porque te sentiste frustrado por lo que has perdido. Por el terreno que el enemigo ganó por la falta de entendimiento. Por muchas cosas, por la negligencia. Quizás por lo que había en tu corazón, no sé. Y el enemigo ganó terreno. Pero el Señor te dice, ¿sabes? Te dice, así como le dijo a Samuel, ¿ya lloraste, Samuel? Levántate porque hay que ungir a un nuevo rey. Hay que hacer cosas nuevas. Como le dijo también a Josué cuando murió Moisés. ¿Ya lloraste a Moisés? Por muchos días, pero sabes, necesito que te levantes porque hay que cruzar el Jordán. Hay que cruzar el Jordán. Amén. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Sama no se quedó mirando con resignación, viendo cómo el enemigo se llevaba todo lo de él. ¿Y cuántas veces es nuestra posición? Como hablando en una oportunidad con una hermana. Y me decía, ¿sabes? El enemigo ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y ya estaba haciendo el inventario de todo lo que el enemigo le había quitado. Todo el terreno que había perdido. Ajá. Le pregunté, ¿pero qué estás haciendo? Entonces muchas veces
Nosotros estamos de la misma manera. Y por eso les decía, el problema no es que estemos haciendo algo malo, sino que no estamos haciendo nada. Y nada va a suceder. Y las cosas van a empeorar porque Satanás, si no tiene resistencia, mis hermanos, él seguirá ganando terreno. Por eso hay que ponerle límites. Y la Biblia dice que si nosotros, si nosotros aceptamos ese gobierno de Dios en nuestras vidas, bajo su cobertura, nosotros podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que se presenta muchas veces en la mayoría. ¿Sabe? Que es el enemigo quien pone en fuga a los cristianos. Que es el enemigo que pone en fuga nuestras vidas. Y yo les contaba en una oportunidad cuando en mis tiempos mozos, hace varios kilos atrás. Cuando tenía las curvas por dentro. Ya las tengo por fuera. Recuerdo que estábamos haciendo una liberación, no teníamos conocimiento de nada. ¿Y sabes lo que? El demonio nos puso a correr. Iba la muchacha con una correa atrás y nosotros en la maratónica de Boston. Corriendo. El diablo poniéndonos en fuga. Pero somos nosotros quien debemos poner en fuga a nuestro enemigo. Dele la gloria a Dios. Amén. Por eso él se plantó en el medio. Se plantó, diga conmigo, para defender lo que le pertenecía. Y sabes, alguien que defiende, hombre, mujer, alguien que defiende es alguien que protege. Es alguien que protege. Por eso el enemigo, la estrategia del enemigo es trabajarnos aquí. Para que nosotros nos pongamos remolones los unos con los otros, ¿verdad? Nos enemistemos los unos por los otros. Para que paremos la oración, para que paremos allí el trabajo que el Señor quiere continuar haciendo con nosotros. ¿Sabes? Para que dejemos el terreno libre y no defendamos aquello que está siendo objeto de ataque. Aquello que está siendo objeto, ¿sabes? Aún de daño, lamentablemente. Porque si vemos algunas cosas, miraremos también el efecto que el enemigo ha hecho quizás en nuestra vida. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros hemos perdido porque nos hemos resignado? Quizás tú estás resignado. Y tú viniste y dijiste, bueno, yo voy a ir a la iglesia hoy. A ver qué me dice el Señor. Porque de verdad que ya yo no tengo fuerzas. Yo no quiero seguir en esto. No, yo no veo nada de cambio. Lo que tú y yo no podemos, lo puede el Señor. Lo que tú y yo desconocemos, Dios lo conoce. ¿Y sabes que Él ha prometido? Que aún en nuestra debilidad, Él nos daría su fuerza. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, no desistas. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Sabes? Es una de las mayores tentaciones. A veces creemos que las mayores tentaciones es que venga un tipo rubio así, ¿sabes? ¡Uy! Y me pase por el frente. Te pase una chica, tú sabes, bien bendecida, prosperada y en victoria. Una tentación. No todas las veces las tentaciones son tan obvias. Y sabes, hay una tentación que es para que nosotros nos demos por vencidos. Para que tú y yo desistamos. Para que tú entregues el terreno y digas, no, ya ha pasado tiempo, ya aquí no hay más nada que hacer, yo voy a dejar de insistir. No vas a dejar de insistir. ¿Entiendes? Por eso el Señor trajo esta palabra hoy. Tú y yo debemos defender el terreno que el Señor nos ha dado. Amén. Y tú sabes qué significa eso. Y tú y yo sabemos que cuando dejamos de orar, mis hermanos, cuando dejamos de conquistar, de pelear, es porque nos hemos resignado a perder. Nos hemos resignado y estamos entregando al enemigo. Por eso nosotros podemos ver qué era lo que hacía a Sama especial. De pronto Sama tenía unos 50 de estatura, no lo sabemos. No dice, porque la valentía no tiene que ver con lo externo, con altura y a veces ni con las capacidades, sino con la dependencia de Dios. El conocimiento de saber lo que Dios puede hacer a favor tuyo, aun cuando nadie cree en ti.
Aun cuando nadie te acompañe, aun cuando nadie te llame. Y sabes, no es cualquier valentía, la verdadera valentía es la que se demuestra en solitario. Esa, porque cuando estamos todos juntos somos muy valientes y gritamos, ¡ah! ¿Sí o no? ¿Sabes? Y nos posicionamos. Pero cuando estamos solos, ahí hay que sacar pecho. ¿Sí? La fuerza que viene del Señor. La fuerza que nos levanta, que nos sustenta. La fuerza que echa de nuestra vida el desánimo, la resignación, ¿sabes? Porque esta palabra nos hace ver que los pensamientos de Dios son de bien para cada uno de nosotros. Y no le cederé al enemigo lo que me corresponde. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, no menosprecies lo que tienes. ¡Ay, yo quiero otra familia! ¡Ay, yo quiero otra esposa, otro esposo! Ese es su pequeño terreno que Dios le ha dado. Defiéndalo. ¿Fue la familia que Dios nos dio? ¿Fue el hombre y la mujer que usted eligió? ¿Sí o no? El Señor dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Voy a buscarme una que no tenga arruga. No subestimemos lo que el Señor nos ha dado. Porque quizás lo que vemos no nos gusta. O no estamos experimentando aquello que queremos ver. Como Sama debemos, ¿sabes?, valorar lo que hemos recibido. Dice que era un pequeño terreno de lenteja, pero eso representaba todo su sustento. El pan para sus generaciones. ¿Y sabes cuál es el problema cuando nosotros subestimamos algo y no lo valoramos? Lo podemos perder. Y a veces decimos, bueno, Señor, es que tú me lo diste. Tú me dijiste. Yo recibí la palabra de parte tuya. ¿Sabes? Le decía a los hermanos también. La nación de Israel cuando salió, los israelitas cuando salieron de Egipto, ellos salieron con una palabra. Y el Señor les dijo, yo los voy a introducir en la tierra prometida, esa tierra que tengo para ustedes. ¿Para quién fue la palabra? Diga, para todos. Ahora le hago una pregunta, de esa generación, ¿cuántos entraron? Solo 2 de esa generación. Y te pregunto, ¿tenían o no tenían una palabra? ¿Tenían o no tenían una promesa de parte del Señor? La tenían. Y el hecho que Dios nos dé una palabra, ¿sabes? Que hayamos sido marcados por una palabra, eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada para que esa palabra se cumpla. Por eso les decía, Dios no te va a agarrar la manito. Dígale al que está a su lado, Dios no te va a agarrar la manito. Amén.